Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la membrana celular. Primero vamos a acordarnos de que cualquier célula va a estar formada por al menos 4 componentes, ¿no? 4 elementos van a tener, seguro, ¿no? Que son los componentes básicos que tiene una célula. Luego, a partir de esos, hay otras cosas que se agregan según el tipo de célula que sea, ¿no? Procariota o eucariota. Los componentes, por un lado, lo repasamos, son la membrana celular. Luego toda la zona que está interna a la membrana celular, que se llama citoplasma. Luego vamos a ver que también existe lo que es el material genético, el cual puede estar dentro de una membrana nuclear, formando el núcleo, o si no, también puede estar suelto directamente en el citoplasma, en lo que sería en una célula procariota hacia el nucleoide. Y por último vamos a ver que existen unos organelos que son que van a estar en todas las células también, que están formados por ARN y algunas proteínas que se llaman los ribosomas. Así que estos son los componentes básicos de una célula. Si nos ponemos a ver, entonces decíamos que la membrana celular, específicamente, vamos a ver que se va a componer de 3 elementos principales, que son los fosfolípidos, las proteínas y el colesterol. En esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver cómo vemos que, si se dan cuenta, la mayoría de la membrana va a estar compuesta por lo que son los fosfolípidos, que serían estas partes amarillas, ¿no? Si se acuerdan, un fosfolípido va a estar formado por 2 grandes partes. Por un lado tenemos la cabeza y el cuello, y por otro lado tenemos lo que serían las colas. Veíamos que había una diferencia, ya que la cabeza y el cuello en realidad son hidrofílicos, es decir, se pueden disolver en agua. Las colas vemos que tienen otra particularidad, al revés, son hidrofóbicas, ¿no? Ya que están formados por ácidos grasos. Esta particularidad se le dice que es una molécula anfipática, ¿no? Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Vuelvo a repetir que anfipático significa que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Hidrofílico significa que se puede disolver en agua, mientras que hidrofóbica rechaza el agua, ¿no? Repele el agua. Decíamos entonces que los principales componentes de la membrana celular son los fosfolípidos, que lo tenemos aquí en amarillo, ¿no? Cada uno con su cabeza y cola, ¿no? Y que tiende a formar lo que es una doble capa de fosfolípidos. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto también eso, de que esta particularidad de formar una doble capa de fosfolípidos es algo que se da naturalmente, se da en un medio acuoso, ¿no? Tiende a formar esta estructura, ya que es la más óptima por esa particularidad que tienen los fosfolípidos de ser una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Acuérdense de que tanto dentro de la membrana, ¿no? Es decir, en el citoplasma, como en la sustancia extracelular por fuera, son medios acuosos. Nuestro cuerpo básicamente está formado por más de un 70% de agua. Por lo tanto, nuestras células están en un medio acuoso. Esto hace de que los fosfolípidos terminen generando esta estructura determinada, ¿no? Esta estructura de doble capa de fosfolípidos. Por otro lado, vamos a ver que decíamos que están también las proteínas, ¿no? Tenemos distintas proteínas, acá tenemos una, por ejemplo. Después, por otro lado, vamos a ver que hay un tercer componente que son el colesterol. Estos 3 componentes entonces son los que forman parte de la membrana celular. Ten en cuenta de que cualquier célula eucariota, ¿no?
es decir, una célula que tiene organelos rodeados de membrana, ¿no? Va a tener entonces, además de la membrana, otros organelos, ¿no? Diferentes que van a tener una estructura similar a la membrana, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos en la célula animal, por ejemplo, es una célula eucariota, ¿no? Tenemos núcleo, tenemos retículo endoplasmático, mitocondria, lisosomas, aparato de Golgi, ¿no? Que todos estos son organelos rodeados de membrana. La célula vegetal pasa algo similar también, ¿no? Va a estar formado por diferentes también organelos rodeados de membrana. Esos organelos también van a estar formados entonces por una membrana celular con una estructura bastante parecida. Vamos a ver cuáles son las funciones entonces que cumplen cada una de estas estructuras, ¿no? Vamos a ver que la membrana celular cumple tres funciones principales. Vamos a ver entonces que las funciones de la membrana son tres. La primera es de que aísla selectivamente el contenido de la célula del exterior, regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior y ayuda a la comunicación entre las células. Vamos a decíamos de que las funciones de la membrana son tres: aislar selectivamente el contenido de la célula del exterior, regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior y ayuda a la comunicación entre las células. De estas tres funciones vamos a ver que la primera va a estar, la van a cumplir principalmente los fosfolípidos, mientras que la segunda y la tercera la van a cumplir, en este caso, las proteínas. Vamos a hacer ahora un dibujito, un esquema de la membrana celular para tener un poco y explicar un poco mejor el tema de las funciones. Vamos a explicar entonces lo que se llama el modelo del mosaico fluido, que básicamente es la forma de explicar que se tiene de la membrana celular, ¿no? En este video vemos vamos viendo lo que es la membrana celular. Acuérdense que una membrana, porque una célula es una estructura tridimensional, entonces va a tener una forma como parecía un globo, ¿no? No es solo un dibujo algo de dos dimensiones, como en el dibujo en pizarrón, ¿no? Sino que tiene una estructura tridimensional. Ahí estamos viendo entonces la estructura de la membrana, ¿no? La membrana entonces va a estar formada, como habíamos dicho, por una cantidad de fosfolípidos, ¿no? Ahí vemos las cabezas de los fosfolípidos. Y luego ahí estamos viendo ya la estructura interna de la membrana, ¿no? Que ya la habíamos visto hace un ratito en los otros dibujos, en el otro dibujo, ¿no? En este caso vemos cómo está formado por una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Como habíamos visto, con las cabezas hacia afuera y hacia adentro y las colas en el medio. Los fosfolípidos, vamos a ver entonces de que tienden a formar esa estructura de doble capa, ¿no? Porque es la forma más óptima que tienen entonces para estar en ese medio acuoso, ¿no? Luego vemos cómo ahora se le agrega en el video lo que serían las partecitas que se ven colesterol, y luego acá aparecen parte de las proteínas. Vamos a ver entonces que toda esa estructura que está formada, entonces decíamos, por fosfolípidos, por proteínas y colesterol, ¿no? Ahora lo que se va a agregar son otras proteínas, que son las proteínas de canal. Las proteínas de canal son proteínas que van a dejar pasar ciertas sustancias y otras no, pero especialmente las sustancias hidrofílicas. Algunas pasan, otras no pasan. Toda esa estructura de entonces proteínas, fosfolípidos, colesterol, va a estar en continuo movimiento, ¿no? Por eso se le llama el modelo del mosaico fluido.
Bueno, entonces si nos pusiéramos ahora a dibujar, ¿no? Una estructura similar, ¿no? Un esquema, donde decíamos que estamos formando, estamos tratando de dibujar la estructura de la doble capa de fosfolípidos, ¿no? Estoy dibujando acá un fosfolípido. Vamos a ver que esa estructura de doble capa, decíamos, va a permitir o va a tener una estructura tal de que no va a permitir de que sustancias hidrofílicas puedan pasar. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. Siendo entonces que imagínense que tenemos en este esquema, tenemos entonces la doble capa de fosfolípidos. Esto que tendrían acá entonces serían los fosfolípidos. Por otro lado, tenemos además de los fosfolípidos otras estructuras que son las proteínas. Existen varios tipos de proteínas, pero bueno, vamos a hacer un pequeño esquema en realidad. Imagínense que tenemos aquí una proteína y aquí otra proteína. Luego también va a haber otras estructuras, decíamos, la última estructura, que son el colesterol, que va a estar dentro entonces de la membrana, entre los fosfolípidos. Vamos a ponerlo de amarillo. Y por otro lado tenemos el colesterol. Vamos a ver, decíamos, de que entonces en este esquema, esta parte de acá, ¿no? La parte interna, ¿no? Que sería esta zona de aquí, está representando entonces justamente el interior de la célula, el citoplasma. Mientras que la zona que está por acá estaría siendo la parte que está por fuera de la célula, la sustancia extracelular, ¿no? Vamos a imaginarnos, decíamos, primero que acordarse que tanto la sustancia extracelular como el citoplasma va a estar formado básicamente por agua, ¿no? Es decir, un medio acuoso, ¿no? Por eso es que tienden entonces los fosfolípidos a formar esa estructura de doble capa, ¿no? Vamos a pensar en una sustancia cualquiera, vamos a pensar en una sustancia hidrofílica. Una sustancia que está disuelta en el agua. Es una sustancia hidrofílica, bueno, ponele que quiera traspasar la membrana celular. No le va a ser tan fácil traspasar la membrana celular. Primero, ya que en un principio, cuando va a pasar, se encuentra con las cabezas que son hidrofílicas, por lo tanto no habría problema. Pero cuando se conecta y encuentra las colas que están en el medio, ¿no? Vamos a ver que como las colas son hidrofóbicas, eso va a hacer de que, básicamente las rechace, ¿no? No puedan pasar por allí. Por lo tanto, es rechazada esa cualquier sustancia hidrofílica, cualquier sustancia que se disuelve en agua. El único lugar donde podría llegar a pasar es a través de las proteínas, ¿no? Ahí sí podría llegar a pasar. Pero claro, ahí viene justamente la función de las proteínas. Las proteínas van a ser las que van a, de alguna manera, seleccionar, ¿no? Regular cuáles son las sustancias hidrofílicas que van a pasar por allí. Vamos a ver que, increíblemente, a pesar de que todas sustancias hidrofílicas decíamos que no van a poder pasar a través de la membrana y solamente a través de proteínas, que son como puertas que dejan pasar, ¿no? Que dejan pasar esas sustancias a través de la membrana. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, si el agua, ¿no? A pesar de ser que es una sustancia hidrofílica, ¿no? Vamos a ver que el agua es una sustancia muy pequeña, ¿no? Está formada solo por 3 átomos, ¿no? H2O. Si esa sustancia, si el agua intenta pasar, sí va a poder pasar,
¿no? El agua a través de las membranas, ¿no? Como esta pequeña puede pasar por la membrana. Va a pasar a través de un proceso que se llama ósmosis, ¿no? El agua va a pasar a través de la membrana, a través de un proceso llamado ósmosis, sin gasto de energía, ¿no? La ósmosis la podemos dividir en dos, que sería la difusión simple, ¿no? Donde pasa directamente a través de la membrana, o si no, que va a pasar a través de canales particulares especiales que se llaman acuoporinas. Por último, vamos a ver las proteínas de membrana. Decíamos que vamos a ver las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, hay tres tipos de proteínas de membrana. Las proteínas de membrana hay tres tipos, que son las proteínas de transporte, ¿no? Que son las que regulan el movimiento entonces de las distintas sustancias hidrofílicas a través de la membrana, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, esta que tenemos aquí, sería la proteína o la que tenemos acá, ¿no? Que serían las proteínas de canal, ¿no? Después, por otro lado, tenemos las proteínas receptoras, que son aquellas que activan distintas respuestas celulares cuando se unen a ellas ciertas moléculas especiales, ¿no? Por ejemplo, como hormonas, nutrientes, ¿no? Que bueno, generan entonces una respuesta en la célula. Y por último tenemos las proteínas de reconocimiento, que son aquellas que son las etiquetas de identificación para las células, ¿no? Un ejemplo muy claro son las utilizadas por el sistema inmunológico, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo va a tener una determinada combinación de proteínas de reconocimiento que van a identificar como propias del cuerpo, ¿no? Entonces el sistema inmunológico, cuando analiza esa célula, se da cuenta que es propia del cuerpo. Cuando ve otra célula que es ajena, ¿no? Una célula que tenga otra combinación de proteínas de reconocimiento, rápidamente la va a atacar. Así, bueno, cualquier parásito o bacteria ¿no? o enfermedad, lo que sea, o cuerpo extraño, ¿no? Va a ser atacada ya que no reconoce el sistema inmunológico esas proteínas de reconocimiento. Bueno, yo les recomiendo que lean entonces el repartido que tienen en CREA de membrana celular, ¿no? Y luego entonces van a tener la prueba sobre membrana y célula que habíamos comentado antes. Gracias, que pasen bien.